Hola, bienvenidos al webinar de Territorios Posibles. Muy buenos días. Es un gusto darle la bienvenida a este último espacio de la serie de Territorios Posibles, Inversiones Sostenibles en Ambiente y Niñez. Los webinars de Territorios Posibles se han convertido en una oportunidad de compartir las lecciones y aprendizajes de Fondo Acción en 20 años de trabajo. Hoy, en este cierre, conoceremos cómo desde Fondo Acción, en todas estas 2 décadas, hemos logrado consolidar inversiones sostenibles en ambiente y niñez y cómo lo hemos logrado a través, no solamente solitos, sino del trabajo con los aliados, los donantes y las comunidades en todo el país. También tengo una noticia muy especial en este día y es que ustedes serán las primeras personas en conocer el libro de 20 años en el cual ustedes van a poder encontrar todas estas historias de las cosas que hemos vivido durante nuestro trabajo con todo nuestro equipo. Así que bienvenidos. Yo soy María Margarita Fontecha, la coordinadora de Desarrollo e Incidencia en Política Pública de Fondo Acción, y los voy a acompañar durante todo el espacio. Las preguntas que necesiten, lo que deseen, estamos atentos para ayudarles. Antes de comenzar, y creo que es importante, darles un par de reglas de juego para que el desarrollo de este webinar sea el mejor. Lo primero es que los micrófonos y las cámaras deben permanecer apagadas y todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, dejarlas en nuestro chat. Al finalizar el espacio con nuestros panelistas, responderemos una a una sus preguntas. También queremos conocer sus opiniones, las cuales son muy importantes. Por eso, al finalizar este espacio, al correo electrónico a través del cual ustedes accedieron a este webinar, les haremos llegar una muy breve encuesta. Este webinar es muy especial para nosotros y estamos felices de presentar a nuestros invitados, quienes han hecho parte de la historia y el crecimiento de Fondo Acción en 20 años de trabajo. En este webinar nos acompañará Natalia Arango, quien es la directora ejecutiva de Fondo Acción y se desempeñó como directora técnica en la organización por 4 años. José Luis Gómez, director ejecutivo de la Fundación Alcaraván de Oxy y Ecopetrol, y quien estuvo al frente de Fondo Acción como director ejecutivo por 14 años y ha sido una persona clave para el crecimiento y consolidación de lo que hoy es el Fondo Acción. También nos acompañan algunos de nuestros aliados que han compartido con el fondo desde sus comienzos. Fabio Arjona, director ejecutivo de Conservación Internacional Colombia. Alejandro Acosta, quien hizo parte del Consejo Directivo de Fondo Acción, es un experto investigador en infancia y durante muchos años fue el director de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Por último, Camilo Cardoso, especialista económico de la Embajada de Estados Unidos y actual miembro de nuestro Consejo Directivo. Antes de escuchar a nuestros invitados y de conocer cómo hemos logrado esto que les mencionaba anteriormente de inversiones sostenibles en ambiente y niñez, queremos presentarles algunos de nuestros logros en 20 años de trabajo. Los invito a que por favor veamos el siguiente video juntos. Conservar nos permite prestarle un servicio, un mejor ambiente, no solamente al país, sino también al mundo. En la parte académica, sí, nos han orientado, nos han todo
muchas partes para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestros niños, con todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Porque yo me empoderé tanto de esa formación que me estaban dando, que dije, ole, hagamos que el mundo nos mire, que nosotros estamos aquí, que nosotros también tenemos derecho. Estos logros, por supuesto, no los hemos logrado solos. Son las comunidades, donantes y aliados quienes también hacen parte de este equipo de trabajo y de los logros y resultados obtenidos. Un gran equipo con un fin, crear territorios posibles. Le recordamos a las personas conectadas que si van surgiendo preguntas durante todo nuestro webinar, por favor las dejen en el chat. Allí, al finalizar este espacio, tendremos un momento para responder las preguntas que vayan surgiendo. Ahora le doy la palabra a Natalia Arango, directora ejecutiva de Fondo Acción, y quien va a moderar el espacio con todos nuestros invitados. Natalia, hola, buenos días. Hola Margarita y buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este último webinar de la serie de Territorios Posibles y a la última celebración en grupo de este cumpleaños número 20 del Fondo Acción. Hoy vamos a hablar de inversiones sostenibles en ambiente y niñez. Y para empezar con esta conversación, quería darles como esa definición de trabajo que tenemos en el fondo de qué son inversiones sostenibles en ambiente y niñez. Entonces, en primer lugar, en el fondo consideramos que las inversiones son sostenibles si cuentan con una fuente segura y permanente de ingresos que, por supuesto, permitan el desarrollo de las acciones en las que se embarcan. Segundo, que tenga una base social legítima, sólida y comprometida con la causa. Y tercero, que incluya acciones que consideren la conservación y el mantenimiento del capital natural. En el mejor de los universos, esos cuatro condiciones además se unen con la posibilidad de tener incidencia en las políticas públicas y generar conocimiento. Esa es nuestra definición de trabajo de inversiones sostenibles. Y para hablar de inversiones sostenibles en ambiente y niñez, hemos invitado a este webinar a 4 personas que han sido claves en la historia del fondo y en el desarrollo de lo que somos hoy. Le quiero dar las gracias especiales a esas 4 personas, a José Luis, a Camilo, a Fabio, a Alejandro, por haber aceptado la invitación a esta conversación. Gran parte de la historia y los logros del Fondo Acción están en sus hombros y en su memoria. Gracias por estar aquí para compartir con nosotros. Y queremos abrir esta conversación informal haciendo un homenaje muy sencillo, pero desde el corazón de todos los que hoy estamos en el fondo, a José Luis Gómez, haciendo un homenaje a José Luis Gómez y a Luis Germán Botero, cuya visión del fondo como entidad que tenía el potencial de crecer y ser sostenible, es la columna vertebral de lo que es el Fondo Acción hoy. José Luis dirigió el fondo durante 14 años y lo orientó para cumplir su misión con especial atención a la eficiencia y la transparencia y la preocupación permanente por los clientes, visión que lo llevó a ser la institución que es hoy. Luis Germán ha estado en el fondo 16 años liderando las tareas administrativas y financieras y es la memoria viva de la organización. Su experiencia y su consejo permanente nos ayuda a aprender de los errores, pero nos da el pie firme en esa experiencia para embarcarnos todos los años en cosas nuevas. De corazón queremos agradecerles y reconocer todos esos años tan valiosos de trabajo, y sobre estos años de trabajo está construido lo que seguimos haciendo y seguiremos haciendo en estos próximos 20 años. Y ahora quisiera pasar y abrir la conversación con José Luis.
José Luis, quería pedirte que ahora, a la distancia de 2 años dirigiendo otra organización, nos puedas contar de una visión un poco más objetiva, digámoslo así, y más comparativa. ¿Qué cosas que hace el fondo, que hace bien o que hace distinto, crees que lo diferencian, sobre todo en el contexto de estas inversiones sostenibles? Buenos días. Muy buenos días, Natalia. Es un placer estar aquí. Me encanta saber que espero que todo el equipo esté conectado. Es una oportunidad especial para estar con todos y con otras personas que se estén conectando a este webinar. Felicitaciones por la celebración. Es un equipo que me hace mucha falta y les mando un saludo muy especial. Es una historia larga, como han contado, como han comentado. Son 20 años y me correspondió estar una buena parte de esa historia, de esta organización, al frente con un equipo humano espectacular y, como han dicho también, con aliados claves, con consejeros y consejeras que han ayudado a forjar la organización y a desarrollar eso que conocemos como inversiones sostenibles tanto en ambiente como en niñez. Al pensar hacia atrás, al recordar qué hechos, qué aspectos son claves o han sido diferenciadores entre lo que hace el fondo, lo que ha hecho el fondo, lo que hace hoy en día y que lo han destacado. Yo diría que la apertura a las alianzas, esa disposición a trabajar con otros ha sido un factor fundamental. Uno de mis autores favoritos ahorita es Yuval Harari, el que escribió Sapiens. Y Harari dice que es a través de la cooperación basada en la confianza como la especie humana ha progresado sistemáticamente durante la historia de la humanidad. Y es esa cooperación, esa posibilidad de construir alianzas, la que nos llevó a relacionarnos con Conservación Internacional, por ejemplo, que ahora Fabio pues va a conversar sobre cuáles han sido los resultados de esa alianza tan prolífica con CI, o con CINDE, que para efectos del desarrollo en el área de niñez fue fundamental, con el Amazon Conservation Team, por ejemplo, en el proyecto de paisajes conectados en Caquetá. Son alianzas, con TNC para el programa Conserva Colombia, con la Agencia Francesa de Cooperación, la AFD. En fin, esa posibilidad de aliarnos, a veces las alianzas no son sencillas, las alianzas son como las relaciones, requieren que se estén alimentando continuamente, que se estén revisando, que se estén actualizando. Hay que meterle mucha energía a las alianzas. Uno no establece una alianza y simplemente la deja ahí y eso funciona solo. Pero ese ha sido un elemento crítico, ser buenos aliados, no solo con donantes o con organizaciones con quienes compartimos intereses y misión, sino también ser aliados de los ejecutores, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones locales que ejecutaban proyectos cofinanciados por nosotros, por el fondo, comunidades. Esa relación de cooperación que ha llevado a un trabajo colectivo es fundamental. Otro elemento que yo creo que ha sido clave en estos años y que nos ha diferenciado ha sido la capacidad de innovación. Yo creo que durante muchos años y todavía, pues obviamente el fondo sigue haciendo cosas innovadoras y esa capacidad de innovar se ha debido en buena medida gracias a la confianza que ha tenido en el equipo el consejo directivo, la junta de la organización, y también al equipo y al
a lo que yo creo que es un mito, en un muy buen sentido, un mito interno de la organización, y es que en Fondo Acción se pueden hacer cosas nuevas sin miedo. Arranquemos desde los mismos patrimoniales, el hecho de crear patrimoniales siguiendo una indicación muy acertada de Alberto Galán y de Silvia Escobar, quienes hicieron una evaluación del fondo en sus primeros años, una evaluación que fue encomendada por Scott Lampman desde Washington. Ellos sugerían que el fondo debía convertirse en un fondo de patrimoniales. Y de manera creativa nos inventamos con el equipo, con el equipo de ese momento, un patrimonial con subcuentas dedicadas que nos permitía asignar recursos patrimoniales a distintas causas en ambiente y niñez. Y añadiendo a la innovación sobre el patrimonial, el reciente hecho de este equipo del fondo que está al frente, Natalia y su equipo, Germán, etcétera, han convertido ese patrimonial, que era una bolsa, invertido en bolsa, en un patrimonial 100% políticamente correcto. Es decir, no hay ninguna inversión del patrimonial que no esté alineada con lo misional de la organización. Eso me parece un logro espectacular, y eso requirió valor y osadía, porque estamos hablando de mucho dinero y una responsabilidad enorme, pero el Consejo Directivo entendió que ese paso se podía dar, y esa innovación tuvo lugar, entiendo, este último año. Otro ejemplo de innovación, empezamos con Elizabeth Valenzuela y otras personas del equipo a introducir arte y asociar arte con conservación y con desarrollo sostenible. El arte, la fotografía, la música, los aliados de la conservación y el desarrollo sostenible nos permitieron hacer locuras como la de las 4 estaciones de Vivaldi asociadas al cambio climático, con la AFD, el Departamento Nacional de Planeación, la Orquesta Sinfónica de Bogotá, en un evento de finanzas del clima en el 2015, si no estoy mal, donde juntamos música clásica y cambio climático, y eso fue súper bonito, fue muy emocionante. Otra locura, apoyar a Nidia Góngora y a Canalón de Timbiquí con De Mar y Río, el primer álbum de folclore del Pacífico que fue nominado al Grammy Latino el año pasado, en el 2019. Desafortunadamente no ganamos, pero fue un evento espectacular. Nos permitió entender la conexión vital entre el bosque, los árboles, las semillas, el agua y la música, la tradición y la cultura de los afros en el Pacífico. Y pudimos tener a maestros como Olivia Bonilla o Modesta Torres o Ninfa Coró, con sus voces, marimbas, cununos, bombos, el infaltable guasá, cantando y contando historias del Pacífico, de la importancia de los ríos y los bosques. Nidia se convirtió en una embajadora de las causas de protección de bosques tropicales del Fondo Acción. Y tal vez una última innovación que me encanta fue el programa para líderes locales, el programa de coaching para líderes locales que llamamos ARMOS, que hicimos con Claudia Correa y con Camila Perfetti. Y fue un programa espectacular. Lo que hicimos fue tomar coaching que normalmente era para ejecutivos, para líderes de empresas, y tomar esos principios, reconvertirlos y llevar ese coaching a líderes locales. Eso ha sido un diferenciador claramente, la posibilidad de innovar y de crear cosas nuevas, donde pues personas como Fabio Arjona, como Camilo Cardoso, como Armando Garrido, que también estuvo en el consejo, distintos consejeros, Ángel Guarnizo, María Inés Cuadros, Adela Morales, permitieron que la innovación ocurriera. Y eso es una faceta fundamental en una organización. Y creo que tal vez sería clave mencionar una última iniciativa más reciente, que tiene tal vez ya 4 o 5 años, y es la posibilidad o el hecho de haber convertido gradualmente al Fondo Acción en una
organización que aprende, una organización que reflexiona sobre lo que hace, que gestiona y crea conocimiento y lo comparte e incide en políticas públicas. Ese último elemento exige mucho más del equipo, pone al equipo en un rol distinto, pone a las comunidades y a las asociaciones en un papel también diferente, pero es muy valioso para que todo eso que hemos hecho, de lo que hemos derivado aprendizajes, pueda ser comunicado, transferido, compartido con otros para que el impacto se escale. Entonces creo que esos serían los principales elementos diferenciadores que ha tenido el fondo y espero siga teniendo, sé que lo sigue haciendo, para llegar al momento en el que ha llegado, o al punto en el que ha llegado. Gracias, José, pero tú estuviste al frente del direccionamiento estratégico de esta organización. Entonces, todas esas innovaciones y buenas ideas que pudimos hacer con todas las personas que has mencionado, seguramente viste evolucionar y guiaste la evolución estratégica del fondo en estos 20 años. Entonces, ¿nos puedes hacer como un resumen de esa visión estratégica desde que recibiste al fondo en el 2004 y lo orientaste a lo que es hoy desde lo estratégico? ¿Cómo describirías esa evolución estratégica? Vale, bueno, pues el fondo tuvo 2 directores antes de que yo llegara. Entre el 2000 y el 2002 estuvo Henry Garay, en el 2002 al 2004 Nicolás García. Y ahí hubo modelos muy distintos. Por ejemplo, a Henry le tocó una organización mínima, no tenía equipo, tenía el modelo que pensaron los fundadores en ese momento, que eran Ecofondo y por el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos con USAID, era que se podía manejar esto como un fondo extinguible y tenía un equipo mínimo de 2 personas y un consejo directivo, y eso asignaba recursos todos los años. Al poco tiempo se dieron cuenta que ese modelo no funcionaba, esto es después de Ecofondo, y cuando llegó Nicolás García ya crearon un equipo de 12 personas, pero que seguía tercerizando el acompañamiento a la ejecución de los proyectos y seguía operando también como una bolsa extinguible. Cuando yo llegué, yo no llegué solo, obviamente todo esto ha sido un trabajo de equipo. Llegué con 3 personas más, con Claudia Correa, con Germán Botero y con Cristina Aristizábal. Y poco a poco fuimos vinculando gente nueva para el área de niñez, por ejemplo, a Silvio Pereira, a Julia Cimarra, para sistemas, en fin, para el área de ambiente. Y fortaleciendo ese equipo, yo creo que un primer rasgo pues de cambio en esos primeros años, lo que hicimos fue, lo llamábamos ordenemos la casa, porque había que sistematizar, organizar, crear una organización. Lo primero que cambió fue la formulación de un plan estratégico siguiendo la metodología del cuadro mando integral, del Balance Scorecard, que lo que hace es poner a la gente en el centro. Yo creo que eso es fundamental, eso es esencial, poner a la gente en el centro. Una organización como Fondo Acción, una organización como Conservación Internacional, es un ser vivo. Es un ser vivo porque está hecho de seres vivos, que se inventan reglas para el trabajo colectivo, para la acción colectiva. Y yo creo que toda cooperación humana, y la cooperación, como dije al principio, ha sido clave aquí, con aliados, con comunidades, en el mismo equipo. Toda cooperación humana de gran escala se basa en mitos comunes. Y lo que hicimos en ese plan estratégico, que no era una camisa de fuerza, fue empezar a sentar esos mitos comunes para el trabajo en equipo. Y los mitos fueron, por ejemplo, todos entendimos y todos creemos que la base de la sostenibilidad en las inversiones radica en que fortalezcamos las capacidades y las competencias y las autonomías de las personas, tanto del equipo como afuera, de las organizaciones y de las comunidades con las que trabajamos. Eso es un mito, en el mejor sentido de la palabra, que adoptamos en la organización y lo aplicamos sistemáticamente en los distintos planes estratégicos. La importancia de innovar con libertad, de aprender como una organización que aprende y se adapta,
la posibilidad de hablar y de incidir en políticas públicas, de tener una relación muy equitativa con el gobierno. Eso lo veíamos con Planeación Nacional, por ejemplo, que estuvo en nuestra junta con el Ministerio de Ambiente. Y creo que pues esos mitos, esas reglas, eso permitió constituir una organización que pudo posteriormente crecer. Con el crecimiento pues hubo dolor, no es fácil crecer. Pasamos de ser una organización de 12 personas a una de más de 100. Pero pues era inevitable. Yo creo que estábamos haciendo las cosas para movernos en esa dirección. Yo creo que entre 2004 y 2008, pues como mencioné, organizamos la casa, nos movimos hacia ser una organización más sostenible, creamos el patrimonial, tuvimos los primeros planes, el primer plan estratégico. En el 2009 llegó Natalia para mover todo lo de red, que fue visionario, nosotros ahí nos echamos al agua con una innovación gigante en la que al principio muy poca gente creía, que era el mecanismo red, el hecho de poder crear bonos de carbono en bosques manejados por comunidades y venderlos en el mercado. Entonces, ese fue otro momento clave que fue como un hito en la evolución del fondo. Y pues sistemáticamente ese afán por diversificar y, como decía Fabio Arjona al principio de esta historia, multilateralizar el fondo, darle sostenibilidad. Alejandro Acosta también fue clave, muy crítico con nosotros en cuanto a inversiones en niñez. Tiene que verse reflejada la prioridad de niñez en las acciones del fondo, y pues supongo que él va a hablar de eso posteriormente. Entonces, fue un proceso a veces gradual, a veces muy rápido, de crecimiento, de cambio, de innovación en mecanismos financieros, de innovación en maneras de hacer las cosas, parándole bolas a lo que nos recomendaban los estudios, con un consejo directivo que fue muy permisivo en cuanto a innovar y que nos apoyó permanentemente. Es un consejo que es fundamental para que una organización funcione. Un consejo que no entra en detalle, que está dando línea, que está pidiendo cuentas, que está recomendando qué hacer, y eso fue esencial, fue fundamental en la aplicación y en el desarrollo de la estrategia. Y obviamente pues tener alineado al equipo. A veces el equipo decía, pero la estrategia tiene que tener más detalle, porque es que estamos haciendo cosas en terreno, y la estrategia tiene que tener más detalle, pero nuestra posición del equipo directivo fue siempre no. La estrategia tiene que ser general, tiene que orientarnos hacia dónde ir, poniendo el énfasis en las personas, en los procesos internos y en los clientes. Y creo que tener claro quiénes eran nuestros clientes desde un principio, es decir, esas organizaciones y personas que depositaban su confianza en los fondos fiduciarios que administrábamos, eran a quienes teníamos que atender. Entonces, esa claridad sobre los clientes, la centralidad en las personas, hizo que la aplicación, la ejecución de estos planes estratégicos cada 4 años, pues nos llevara al resultado que estamos viendo hoy, luego de estos 20 años de camino por el medio ambiente y la niñez de Colombia. Gracias, José. Entonces vamos a empezar a entrar un poquito en materia ya temática, y pues el Fondo Acción, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, uno de sus pilares de trabajo es la conservación y la protección de áreas que mantienen muestras importantes y saludables de la biodiversidad. Y es hoy uno de los áreas de trabajo más importantes del fondo. Y hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de cómo el fondo y sus aliados han logrado conseguir modelos de financiación sostenibles para estas áreas de conservación. Y para hablar de eso, pues invitamos a Fabio, que es en su calidad de director ejecutivo de CI Colombia, aliado
importantísimo en este ámbito de trabajo y conoce a profundidad lo que yo he llamado las joyas del Pacífico, que son dos de los ejemplos que más nos enorgullecen sobre inversiones sostenibles en áreas de conservación, en particular pues para el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y para tres áreas regionales de conservación en la costa pacífica. Fabio, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a Natalia, a todas las personas del Fondo Acción, y me siento muy comprometido y como parte de este equipo en el cual se ha construido para el país un interesante esquema, especialmente para las comunidades. Gracias, Fabio. ¿Tú querrías entonces contarle, y además esta conversación está siendo muy interesante porque se siente como y perdón si estoy bordeando en lo cursi, de la familia de Fondo Acción? Y es, ¿quieres contarnos un poco cuál es el secreto de la financiación sostenible, tomando como ejemplo las áreas de conservación del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y la modalidad en la minga, desde tu perspectiva, por supuesto, desde Conservación Internacional? Bueno, yo creo que antes de eso hubo otra experiencia, ¿no? Nos contaba José Luis, el preinicio de la multilateralización del fondo, aunque era un canje de deuda directo con los Estados Unidos a través del TFSA, nos enseñó, donde participamos conjuntamente con el Departamento del Tesoro, el Gobierno de Colombia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, TNC y WF, a constituir la primera fondo patrimonial a través de ese mecanismo del TFC, que ha resultado uno de los mejores negocios que ha hecho el fondo en su historia, porque se han invertido más del doble de los recursos que inicialmente estaban previstos y todavía tenemos remanentes. Eso nos enseñó a que esquemas de conservación a largo plazo podrían ser muy costo efectivos. Y primero con Malpelo, y yo sintetizaría en Malpelo tres cosas, además de buscar un financiamiento para un área muy importante para Colombia, no solamente desde el punto de vista de biodiversidad, sino desde el punto de vista de geopolítico, dado que Malpelo, por la proyección geográfica, nos da territorialidad en la Antártida, además de incrementar nuestro mar territorial. Malpelo cubrió varias cosas, ¿no? Por un lado, la incidencia en políticas públicas. Antes era un parque de 150 kilómetros cuadrados y se amplió a 25.000 kilómetros cuadrados, que fue la primera ampliación, y fue declarado sitio de patrimonio mundial. Y con esa base en esa ampliación y la declaración del sitio de patrimonio mundial se estableció el fondo, que ya lleva 11 años del Fondo Malpelo, con $5 millones cofinanciados por el fondo en partes iguales, y ha tenido unos resultados interesantísimos. Primero, además, una segunda ampliación, siendo una de las áreas protegidas marinas no-take más grandes en el mundo, con algún tipo de protección real, en términos de que en el inicio tuvimos hasta 2 barcos apoyados por los recursos de los donantes de la Armada, completamente armados, nuevos, para hacer la labor de protección y control y vigilancia de Malpelo, además de cofinanciar el plan de acción. Bueno, ya llevamos 11 años, una segunda ampliación del área marina protegida, y pues el mundo conoce Malpelo, uno de los ejes de las joyas de la corona del Pacífico Oeste tropical, en ese gran corredor que va desde la isla del Coco en Costa Rica hasta Galápagos, pasando por Coiba en Panamá. Eso nos enseñó mucho. Y Malpelo pues queda remoto a 500 kilómetros de la costa colombiana, y pues la operación se hace a través de una organización que ha trabajado toda la vida en Malpelo, que es la Fundación Malpelo Compacto Nacional. Ahora bien, eso nos enseñó mucho sobre áreas protegidas y cómo podríamos tener esquemas con manejo en términos de sostenibilidad e involucramiento de comunidades. Y eso fue lo que se refleja en la minga, con unas áreas protegidas regionales en la zona marino-costera del Pacífico colombiano. Se crea el esquema de la minga para
inicialmente 2 áreas protegidas de carácter regional en Chocó y Valle, alrededor de parques nacionales, con una donación de $2.5 millones para incrementarlas a 5 en el fondo patrimonial. Y ya hemos tenido 2 años de trabajo, de interesante trabajo, casi 3 años de interesante trabajo en la minga desde que se constituye, y nos digamos, ha sido un ancla para atraer recursos a la minga, pues nos ha permitido que el fondo adquiera unos recursos del gobierno sueco, lo cual nos ha permitido guardar la plática del fondo patrimonial sin perderlos, y recientemente el fondo acaba de ser favorecido en un proyecto del Blue Action Fund de Alemania, el cual pues le hace un aporte muy significativo a la minga y nos da pie para pensar de que el tema lo que hay es que incrementarlos. Hay unas áreas interesantes en el Pacífico colombiano que podrían ser incluidas en la minga, especialmente en la zona del Cauca, la zona Hiperara, que acaba de ser declarada área protegida regional y que es una zona de un territorio indígena que es el único que tiene manglares dentro de su territorio jurídicamente reconocidos, lo cual sería un tema muy interesante para un desarrollo de proyectos de Blue Carbon. Yo creo que en estos proyectos hay, además del financiamiento, hay acciones de política pública. Acciones de política pública en el sentido de consolidar áreas protegidas, incrementarlas, mejorar su manejo, que es una acción de política pública. Y en términos también de innovación. El tema de la innovación siempre ha estado presente. El tener un recursos concursales, como por ejemplo en la minga, para que la gente acceda a presentación de proyectos por parte de comunidades debidamente constituidas dentro del esquema de territorios de comunidades afros en el Pacífico. Yo creo que es un ejemplo de conservación muy, muy interesante y muy innovador. Lo que nos queda es esta experiencia. Creo que las cosas no se notan hasta después de haberlos probado. Ya en Malpelo llevamos casi 12 años. En el TFCA creo que 16. En la minga vamos para el 3er año. Y son unos ejemplos de conservación o de financiamiento de largo plazo, en los cuales para conservación internacional es un ejemplo global. No son los únicos fondos patrimoniales en el mundo, pero yo creo que los más costo efectivos son los que hay en Colombia gracias a las acciones que ha hecho el Fondo para Acción Ambiental, no solamente en cofinanciamiento, sino en incluirle ese ingrediente de creativicios. Ya no te oímos, Fabio. Hola. 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 Ahora sí. Hola, ¿me oye? Sí, ahora sí. No sé si habías terminado, yo te perdí por un momento. Adelante. No, lo repito lo último, que Conservación Internacional tiene varios fondos patrimoniales en muchos lugares del mundo a través de nuestro GCF, que es el Global Conservation Fund interno de Conservación Internacional, y otros fondos. Pero yo pienso que los más costo efectivos han sido los que se han hecho en Colombia, tanto en TFCA, que también es aporte de ese fondo, como en la minga y como en Malpelo. Y yo creo que eso se debe a la creatividad que ha tenido el cofinanciamiento que ha puesto el fondo, la creatividad que ha tenido en la implementación y evidentemente algo que cina todo, que es la transparencia de la ejecución de los proyectos. Fabio, ¿y cómo crees que podemos escalar estos modelos? ¿Cómo podemos vincular sobre todo a más sectores de la sociedad? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con la minga en el Pacífico, apenas hace 2 semanas que el BAF anunció el aporte de $2.5 millones para el Fondo Acción para incrementar la minga, es un primer paso. Yo creo que
la Minga constituye un modelo para manejo de territorios y áreas protegidas en el Pacífico, que no solamente podría estar dirigida en áreas protegidas. Y lo relaciono con lo que recientemente comentaba José Luis, que también es en el Pacífico con respecto a carbono, en el cual pues yo creo que ese ejemplo de Cocomasur, de los primeros certificados de reducción de emisiones creados por comunidades y comprados por una compañía del sector extractivo, en la cual tuvimos pues la oportunidad de facilitar el tema, nos da un ejemplo de cómo vincular al sector privado en estos esquemas. Yo pienso que yo creo que el fondo ha hecho muchas cosas, pero aún nos falta un poco de más de promoción interna. Si bien el fondo tiene representación del gobierno nacional en su junta a través de Planeación Nacional y a través del Ministerio del Ambiente y en alguna de las cuentas patrimoniales la posibilidad y la costo efectividad de la inversión que ha hecho el Fondo Acción en términos de lo que ha implementado a lo largo de estos 20 años. El ejemplo de la multilateralización, creo que es un tema, esto fue montado inicialmente como un fondo efímero que tenía un principio y un fin, se gastaba una plata y adiós. Y yo creo que lo que tenemos es un esquema que nació bottom-up por la misma creatividad del fondo, además, a constituirse en un elemento clave para el financiamiento de la gestión ambiental en Colombia. Fabio, y por último, ¿qué resaltas de esta alianza? José Luis lo mencionó en su primera intervención como uno de los diferenciadores. Tú, desde la visión de nuestro aliado en conservación, ¿qué quisieras señalar de la Alianza Fondo Acción Conservación Internacional? Bueno, hay otros temas que ha tenido la alianza que no he mencionado. Por ejemplo, nosotros en Colombia tuvimos un proyecto de un fondo interno que tiene conservación internacional que ya no trabaja tanto en Colombia, que se llamó CEPF, Fund. Y se invirtieron en ese momento como 7 millones de dólares en el Chocó, en el Pacífico colombiano, y el fondo cofinanció esa inversión con los criterios que tenía esa inversión. Creo que los ejemplos de los fondos patrimoniales, como te digo, lo que hay es que incrementarlos. Eso ya hemos probado lo suficiente y el mecanismo es muy costo efectivo. La inclusión, la participación, el tema de género está presente en todas las acciones. Las comunidades es lo que nos crea los paisajes o los paisajes sostenibles, que termina siendo lo mismo en términos prácticos. Y lo que hay es que incrementarlos. Yo siempre, y vamos hacia eso, ¿no? Más temas creativos. Y estamos muy emocionados ahora que tengamos los primeros, que sería el primero del mundo en Cispata, que debe estar listo ahora en diciembre. Acabo de ver una noticia muy interesante en CNN sobre ese proyecto. Nuestra intención pues es manejar, siguiendo son unos muchos. Hola Fabio, ¿nos oyes? Ya no te oímos. Siguiendo son los muchos. Si quieres apagar la cámara para ver si tenemos mejor sonido. Un tema muy innovador, dado que es el primer proyecto científico donde apagar la cámara. Eso. Hola. Mejor. ¿Ya? Sí, mejor. ¿Me oye? Sí, ¿Me están oyendo? Sí, sí. Ahora nos estabas contando de Cispata.
de Cispata, de los manglares de Cispata, cuyo certificado de reducción de emisiones bajo metodología Verra van a estar listos de aquí a febrero, por decirlo algo. Ya estamos en las últimas de cambio. Y podemos generar un flujo de recursos tipo patrimonio por la venta de certificados, que con el fondo solamente para crear modelos similares en todos los manglares del Caribe colombiano. ¿Y por qué? Donde tenemos los manglares más del Pacífico Este tropical. ¿Sí me oyeron? Sí, con algunos baches, pero sí. Ok. Muchas gracias, Fabio. Okay. Te invitamos a permanecer con nosotros para nuestra última sesión, igual que a José. Y, por supuesto, una organización que trabaja en conservación y niñez no puede alejarse del bienestar de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan esos proyectos. No solo tiene que estar cercano, sino que tiene que desarrollarlos con esas personas. En las manos de las personas en el territorio están las decisiones que determinan la protección y la atención a la niñez y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Entonces, quiero invitar a Camilo Cardoso. Hola, Camilo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quería que participaras en esta, que nos contaras y que habláramos del trabajo que desarrolla el Fondo Acción en la lógica de desarrollo económico sostenible, bajo en emisiones y que tiene implícita la unión de un manejo de largo plazo del capital natural, pero trayendo beneficios económicos y no económicos a las comunidades que están al cuidado, digamos, de los recursos naturales. Entonces, Camilo, quería pedirte que si nos puedes contar de proyectos o programas del fondo que se concentren en este desarrollo sostenible y desarrollo económico sostenible bajo en emisiones, que creas que son valiosos y que vale la pena resaltar de estos 20 años. Claro que sí, Natalia, pero primero quiero unirme al reconocimiento que hicieron de José, de Germán Botero. Sin ellos yo creo que todo esto que hemos hablado hoy pues no hubiera sido posible. Entonces me uno a ese reconocimiento y quiero por primera vez públicamente felicitar al fondo por sus 20 años. 20 años de muchos logros, de muchas lecciones, pero falta muchísimo y estamos en una etapa en que vamos a empezar a recoger todos estos resultados y todo este aprendizaje de estos 20 años. Entonces, ya refiriéndome a tu pregunta, Natalia, quisiera referirme a eso, referirme a la prioridad que es para todos los miembros del fondo el poder generar bienestar económico en las comunidades en que se trabaja. El Fondo Acción es una entidad que está dispersa en el territorio, que tiene su razón de ser en la gente que está en cada una de las comunidades donde se llevan a cabo proyectos, y soy testigo del esfuerzo y del sufrimiento de cada uno de los miembros del fondo en buscar cómo generarle y ayudar a que estas comunidades tengan actividades económicas sostenibles, que no necesiten de paternalismos ni de asistencia, sino que puedan generar sus propios medios económicos, sus propios ingresos, conservando el medio ambiente y cuidando pues su territorio. Entonces, para contestarte, Natalia, quisiera hacerlo de una forma en la cual primero quisiera abordar el tema desde un ejemplo local, desde un ejemplo un poco micro, después pasarlo a uno regional y finalmente uno de alcance nacional. Dentro del Consejo Directivo, pues nos encanta cada vez que vemos los resultados y las propuestas de estos proyectos.
Voy a dar 3 ejemplos que son simplemente 3 muestras de un trabajo muy grande que hace el fondo año tras año. Entonces, desde lo local quisiera resaltar un proyecto que en su inicio parecía muy, muy complicado. Es una muestra de, yo creo, el principal desafío que tienen estos proyectos económicos, y es el buscarle mercado para la producción local de estas comunidades. Esto ha sido no solo en Fondo Acción, sino creo que en general en todas las organizaciones que trabajan en territorio, uno de los principales obstáculos a los proyectos y programas. En el Fondo Acción lo está haciendo muy bien, y quisiera referirme en particular al proyecto de naidiceros o de los productores de azaí en el Pacífico colombiano. Los productores, este proyecto cobija, como les dije, el departamento del Valle del Cauca, los consejos comunitarios de La Plata, Bahía Málaga, de Cajambre, y en el Chocó. Este proyecto está en el Bajo Audó, en los consejos de Sibirú, Usaraga, Pizarro y Concosta. En el Valle del Cauca, el proyecto cobija más de 50 familias, en el Chocó 87. En este proyecto, Fondo Acción se enfocó en fortalecer toda la cadena de producción y ventas, se creó una estrategia de mercadeo, se lograron acuerdos comerciales muy importantes, y lo más importante para mí es que todas estas capacidades y todo este profesionalismo que se generó en esta agroindustria, la comunidad, se dejó en la comunidad. La comunidad no necesita de Fondo Acción, no necesita de otra agencia para que su agroindustria pueda funcionar. Esto es un factor muy importante, y algo que Fondo Acción está dejando en todas las comunidades donde está trabajando en este momento. Pues con los naidiceros se creó un modelo de negocio, se evaluó su impacto económico en la comunidad, se usaron consultores de cadenas internacionales como si fuera cualquier otra agroindustria de gran escala. Entonces siempre se ha tomado a estos productores con una proyección grande, con una proyección de agroindustria, como si fueran un negocio de arroz, un negocio de café, pero siempre con el componente del cuidado al patrimonio ecológico de estos territorios. Para el Fondo Acción, el bienestar de estas familias, 137 familias, era la prioridad. Hoy en día ya está arrojando este proyecto diferentes resultados. El 80% de su producción se está vendiendo a compradores nacionales. Cada vez estos compradores están demandando más este producto. Se ha puesto al azaí en boca de los consumidores en las ciudades. Hoy cadenas de restaurantes como Masa están investigando más sobre este producto. Han ido a conocer las comunidades de la mano del Fondo Acción, han estado en territorio y están encontrando nuevas estrategias para sacar esta producción al mercado. Entonces, pues siempre nos queda la pregunta: ¿cómo una familia en el Bajo Audó colombiano puede llegar a vender su producto en un restaurante en el Parque La 93 o exportarlo a diferentes países? Esto no se hubiera dado si no hubieran tenido el acompañamiento técnico de todo el equipo de Fondo Acción. Entonces, este es un pequeño ejemplo desde lo local. Ahora quisiera hablar un poco de un proyecto con un carácter un poco más regional, que para mí es pues uno de los proyectos bandera de Fondo Acción, que lo quiero mucho y que lo admiro mucho. Es el tema de los certificados de carbono. Tenemos cerca de 19 consejos comunitarios afrocolombianos y un resguardo indígena involucrados en este proyecto. Este proyecto consiste en que estas comunidades, por el hecho de cuidar su bosque, por el hecho de prevenir o controlar la deforestación, pueden cobrar por ese servicio, y lo cobran emitiendo certificados al mercado nacional, certificados que en Colombia son comprados por
las empresas que más emiten carbono. Entonces, con estos certificados las empresas pueden hacer el pago de su impuesto al carbono al gobierno nacional. Entonces se ha creado un esquema, un círculo, un mecanismo gana-gana para todos. Se está cuidando el territorio, las comunidades por ese cuidado y ese mantenimiento están recibiendo unos recursos muy importantes. Son las comunidades que de pronto han sido caracterizadas por, digamos, un desarrollo económico más limitado que otras comunidades en el país, y las empresas pues están sacando pueden compensar su huella de carbono, pueden pagar su impuesto al carbono, y el gobierno colombiano pues ha creado ese mecanismo. El Fondo Acción desde el 2011, incluso algunos años antes, viene trabajando en alianza con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, para facilitar este mecanismo y dar los primeros pasos y en el convencer a estas comunidades que cuidar su territorio puede ser una fuente de ingresos económicos y es rentable. Entonces, en este trabajo, hoy ya estamos viendo los resultados, hoy ya se está viendo que este esquema es atractivo para otras comunidades. Hoy tenemos que más de 500.000 hectáreas están siendo, digamos, cuidadas dentro de este esquema en contra de la deforestación, y pues esto no es simplemente el bosque. Este esquema representan ingresos para 10.000 familias aproximadamente. Creo que esto representa un poco más de 50.000 personas del Pacífico colombiano, y los ingresos de estas familias están siendo atados a ingresos económicos que vienen por el cuidado de la región más biodiversa, una de las más biodiversas del mundo. Entonces, pues es un programa que espero que se pueda multiplicar en otras comunidades, que yo sé que otros consejos comunitarios lo están viendo con mucha atención, pero que el Fondo Acción tiene un papel muy importante, y es garantizar que todos los recursos que van a llegar a estas comunidades sean invertidos en otros proyectos económicamente rentables, entonces, y responsables con el medio ambiente. Entonces, como les digo, se ha creado un círculo virtuoso muy importante, y es un proyecto en el cual el Fondo Acción tiene que sentirse muy, muy orgulloso, y que para mí es de destacar a nivel internacional. Finalmente, quisiera hablar un poco de un proyecto y, digamos, una idea que tuvo Fondo Acción en el 2017, cuando estaba José Luis, que Natalia ha continuado, creo que con mucho éxito, y es la versión de Fondo Acción de un fondo de capital privado. Fondo Acción decidió en el 2017 crear su versión propia de un fondo de capital privado para invertir en empresas, para apoyar el sector privado invirtiendo en empresas que tuvieran rentabilidad, que tuvieran, digamos, una historia comprobable de operaciones, pero que tenían que tener un requisito insalvable, y es que fueran empresas que pudieran demostrar un impacto social y ambiental positivo en Colombia. Esto no es fácil, pero Fondo Acción decidió liderar este campo y emprender este nuevo proyecto, y ya contamos con 2 inversiones. La primera, que fue hecha hace ya cerca de año y medio, 2 años, se llama Mucho Colombia. Es una empresa que hace alianzas con los productores locales de productos agrícolas en muchas regiones por todo Colombia, y tratan de que en alianza, en asociación con estos productores, sus productos lleguen al mercado de los centros urbanos en Colombia. Entonces ya en muchos restaurantes estamos viendo la pesca del día que viene a través de estas cadenas que se han fortalecido a través de Mucho. Vemos en Bogotá una gran variedad de frutas, de verduras traídas directamente desde el campesino, donde el campesino gana mano a mano con la empresa. Entonces, esta fue nuestra primera inversión desde el Fondo FIMI, que es el Fondo de Inversiones Misionales de Impacto FIMI. Y la segunda inversión que se decidió hacer se hizo en una empresa que se llama Awake Travel.
Esta es una empresa de turismo comunitario que en un esquema muy parecido al de Mucho trata de profesionalizar y aliarse con los anfitriones locales de turismo comunitario y de turismo ecológico en áreas que no eran generalmente visitadas por el turista colombiano ni extranjero por diferentes aspectos, pero que Awake pone esa oferta en ese mercado a todo Colombia y a personas, a visitantes del exterior, y trata de que esos servicios y esos productos turísticos que se ofrecen a esta nueva demanda sean totalmente profesionales y de dejar también, como lo hace Fondo Acción en todos sus proyectos, de dejar una huella en los anfitriones locales, de tratar de que estos anfitriones puedan profesionalizarse y cada vez sean más, cada vez esto sea más una industria del turismo ecológico y sostenible en Colombia. Entonces, pues, Natalia, estos son 3 muestras pequeñas de lo que viene haciendo Fondo Acción en el tema de desarrollo económico en las regiones. Son 3 muestras, 3 sectores, pero el Fondo Acción tiene un trabajo inmenso en este tema. No hablé de la ganadería responsable, no hablé de la apicultura, del manejo de los desechos reciclables, no he hablado del cacao, del achote, de tantas otras cosas en las que Fondo Acción ha estado trabajando y que son igual de meritorias que las 3 que mencioné, pero solo quería dar una pequeña idea de lo que le duele al fondo el bienestar económico de las comunidades. Muchas gracias, Camilo. Y en tu presentación tan completa contestaste mi segunda pregunta, que era que nos hablaras de factores que han contribuido al éxito de estas iniciativas. Te voy a invitar, por razones de tiempo, a que vayas pensando en la visión desde la cooperación internacional para los próximos 20 años. Y le quiero dar paso, y gracias, le quiero dar paso a la conversación con Alejandro Acosta, porque el otro pilar de trabajo del Fondo Acción es la niñez. Y creo que el fondo, con estos aliados, logró establecer el primer mecanismo de sostenibilidad financiera para beneficiar a niños y niñas con la formación de cuidadores y el reconocimiento a la investigación en primera infancia. Para hacer eso fue clave la alianza con CINDE y, por supuesto, reconocer aquí el rol y la confianza que depositó en el fondo la señora Marta Arango y su esposo Glenn Nimich, originadores de todo este gran logro que es el fondo de becas Glenn Nimich. Y Alejandro, tú como director de la Fundación CINDE durante varios años y que nos acompañó como consejero también, quería pedirte que le contaras a las personas cómo sí es posible hacer un mecanismo de sostenibilidad financiera para trabajar en niñez y cómo opera el fondo de becas Glenn Nimich. Hola, Alejandro, y gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todos. Un buen día para todas y todos. En primer lugar, quiero unirme al reconocimiento que se ha hecho a José Luis, a Germán, que como bien nos comentaba José Luis, iniciaron con Claudia y otros colegas esa segunda etapa del fondo, que fue muy importante. Y felicitar al equipo por los 20 años, agradecerles lo que han hecho en el país, pero sobre todo agradecerles por lo que van a seguir haciendo y contribuyendo de ahora en adelante. Estoy atento a tus preguntas. Sí, quería pedirte que compartieras cómo opera un poco ese fondo, que le cuentes a nuestra audiencia qué es el fondo de becas y cómo opera. Perfecto. El fondo se creó en el 2006 en un convenio entre CINDE y el Fondo Acción, que fue parte de un esfuerzo que se empezó a hacer a finales de los años 90 e inicios de este siglo, para poder posicionar el tema de primera infancia en la agenda pública del país y de América Latina. Realmente la preocupación por la niñez y particularmente por la primera infancia y todo este trabajo con familia se fue desarrollando en los países latinoamericanos en la segunda parte del siglo pasado con especial fuerza. Como recordaremos todos, el ICBF se creó en el 68. Entonces era un tema bastante nuevo
en el cual Colombia empezó desde la constitución del instituto a jugar un papel protagónico muy importante en la generación de alternativas que fueron reconocidas internacionalmente. Sin embargo, la región tuvo un efecto devastador en los aspectos sociales, tanto por el impacto en la gente, las familias y en ese sentido en la niñez, como por el desmonte de muchos programas y proyectos, por la crisis de la deuda en los años 80, la llamada década perdida de América Latina, que fue a tener el mayor impacto para el caso de Colombia en la segunda parte de los 90, donde muchos de estos programas se desposicionaron. Entonces empezamos un esfuerzo por recuperar el tema y por posicionarlo, porque si el país se había comprometido con las metas de la Cumbre del Desarrollo Social, con la Convención Internacional de Derechos del Niño, con la Declaración de los Presidentes en Naciones Unidas sobre estos temas, era indispensable que promoviera todos estos procesos desde la primera infancia como punto de entrada para poder lograr y promover el desarrollo humano. Y en ese proceso entramos en relación con el fondo para dos temas que eran fundamentales para que el posicionamiento o reposicionamiento del tema de niñez, particularmente de primera infancia, en Colombia fuera un hecho, que era el de que se entendiera que la niñez no es un asunto solo del ámbito privado de las personas, de las familias, sino un asunto también público y que por lo tanto era indispensable que el Estado respondiera con políticas públicas que orientaran su atención con un enfoque integral y que reconociera el papel de la familia, la comunidad, el Estado y la sociedad en general para su atención. Entonces, en ese esfuerzo por posicionar la importancia de una política pública y que no bastaba solo con tener programas así fueran de cobertura nacional, como existía, por ejemplo, el de hogares de comunitarios de bienestar, había dos desafíos muy importantes para resolver. Uno es que formular una política es un avance muy importante. Tener un documento orientador de política es crítico. Tener un marco legal que lo soporte igualmente es muy importante. Definir lineamientos, estándares, guías, etcétera, son fundamentales, pero no son suficientes para lograr realmente que se logre una atención a la niñez. Eso se da en la medida en que se cambien las prácticas, en que se cambien la forma de relacionarse con los niños y las niñas, con sus familias, y a que les lleguen los servicios del Estado teniendo como foco el niño y la niña mismos. Entonces, en ese sentido fue que se acordó crear el Fondo de Becas para poder promover la formación de talento humano en un sentido como el que decía fue prioritario en la planeación estratégica en el fondo cuando nos hacía la recapitulación José Luis. Y era hacerlo no solamente con personas de alto nivel, es decir, en términos de formación, sino también para que le llegara a todos los actores, incluso a los niños mismos, a sus padres, cuidadores y referentes. Y por eso el fondo se creó con el propósito de promover formación y cualificación del talento humano. Ahora, eso es muy importante para que la política llegue realmente a los actores que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo y sobre todo que transforme las condiciones, genere oportunidades, promueva el desarrollo de capacidades, la garantía de derechos en los niños, las niñas y todos los que interactuamos con ellos. Es muy importante, pero esto va haciendo que las cosas cambien. Y entonces los desafíos se van renovando, las oportunidades de mejorar las cosas se van incrementando también, y por eso tiene que haber en el desarrollo de la política y en esta generación de capacidades en los actores una continua retroalimentación con la generación de conocimiento, con procesos de evaluación, de sistematización y de investigación. Y eso llevó a que se creara el premio a la investigación en primera infancia Marta Arango, para crear una relación sinérgica entre la formación de talento humano, la generación de conocimiento, su aplicación en la creación de capacidades en los territorios, en las familias, en los actores, en los diferentes niveles de la sociedad, y eso permitiera al tiempo que lleva la política a su aplicación concreta en la vida cotidiana de los sujetos, a que a su vez la política se retroalimente y pueda ser reflexionada críticamente y enriquecerla a partir de lo que se está aprendiendo en estos procesos de investigación y de trabajo con las comunidades.
Y Alejandro, ¿cómo crees que, o sea, no es fácil hacer un fondo patrimonial y un fondo como el fondo de becas Glenn Nimick, pero ¿cómo crees tú que se pueden multiplicar este tipo de mecanismos para llegar a más niños, niñas y adolescentes en Colombia? Sí, fue muy importante la creación del fondo de becas para el campo de niñez y sirvió mucho para que cosas parecidas se hicieran en el componente ambiental del fondo, y con esto se fue desarrollando una estrategia que en un sentido fue muy pionera para el país y que se está entendiendo tanto en el país como en América Latina la importancia de estas relaciones sinérgicas a las que hacía mención, porque esto estaba permitiendo que distintos actores se vayan vinculando a medida que entienden la importancia de los temas, que lo ven como parte de su responsabilidad como actores sociales, vengan del sector privado, del sector público, de la cooperación internacional, de la sociedad civil, de las organizaciones voluntarias, de las comunitarias, de las de base, etc. Y este fondo, por ejemplo, hoy estamos viendo cómo para poder avanzar la política, el país que había hecho inversiones importantes desde los finales de la década pasada y en el curso de la década con varios COMPES que se hicieron para financiar formación y capacitación en primera infancia, pero también para otros tramos del curso de vida de los sujetos, se dieron cuenta que se requiere innovar. Entonces, por ejemplo, el ICF y el ICETEX han creado un fondo para financiar programas de cualificación y programas de formación al cual es muy importante que el fondo se acerque. Y los territorios están creando fondos para financiar este tipo de actividades. Hablo de los municipios y los departamentos, también distintas redes y alianzas están promoviendo este tema de la formación. Entonces se está entendiendo que es imposible desarrollar políticas adecuadamente, enriquecerlas, aplicar, generar innovaciones, etcétera, si no hay una formación y una cualificación del talento humano. Entonces ahí hay una gran oportunidad y el fondo tiene unas lecciones muy importantes. Además de que el fondo empezó a anticipar, porque solo dos de los fondos que se crearon con estos temas de operación de canje de deuda, como empezó el Fondo Acción, entendieron la importancia de tener junto al medio ambiente el tema de niñez como base y puerta de entrada al desarrollo humano. Y esto es lo que la comunidad internacional ha entendido cuando, al hacer el balance de las metas del milenio que se formularon para el periodo 2000-2015, y ver todo el balance de lo que estaba ocurriendo con todo el proceso post-Río en términos de medio ambiente, y Colombia fue uno de los países que lideró la articulación de esos dos temas, entendió que se tenían que que articular. Y por eso las metas los objetivos del desarrollo sostenible están articulando desarrollo humano con desarrollo, protección, enriquecimiento del medio ambiente y enfrentamiento al calentamiento global. Entonces, en esto lo digo porque también se está abriendo una responsabilidad internacional para Colombia, muy importante en esta parte de socializar y compartir estas experiencias. Muchas gracias, Alejandro. Y por tiempo, los voy a invitar a una última pregunta a todos los invitados. Entonces, los invito a que todos abran sus micrófonos y el que se quiera lanzar al agua. Esto es un evento, como lo dijo José Luis, que además hace parte de la manera en que aprendemos en el Fondo Acción. Entonces, hemos oído cosas lindas de ustedes que han dicho sobre lo que hacemos, pero este es el momento de que por favor nos digan qué creen que podemos hacer mejor, distinto o nuevo, para cosechar éxitos y tener más impacto en los 20 años. No se aprende si no es capaz uno de mirar lo que no está haciendo tan bien o lo que ha dejado de hacer y debe hacer. Entonces, invito al que se quiera lanzar, y como este es un espacio de aprendizaje, aquí estamos tomando nota. Bueno, pues si quieres, para completar lo que estaba diciendo en relación con niñez, creo que una cosa fundamental
que tiene en sus manos y que puede enriquecer mucho los procesos que se están dando en el país desde el Fondo Acción, es poder mostrar cómo la política en el cual se hizo un fuerte proceso de incidencia y se contribuyó a su formulación, realmente puede generar transformaciones es cuando llega a los niveles locales y se encarna en las acciones de esos actores locales y territoriales. Entonces me parece que esto es un desafío adicional que tiene el fondo, de cómo esta experiencia que también ha desarrollado y ha cultivado tiene que hacerle un metaanálisis, una reflexión sobre cómo se han ido logrando estas sinergias para poder contribuir a que estas cosas pasen en el país. Una segunda cosa que diría es que estas acciones han estado orientadas a superar las brechas que se han generado por el incumplimiento en la garantía de derechos en el país. Eso es algo que se estaba intensificando en los 2 o 3 años previos a la ocurrencia de la crisis del COVID, y que la crisis del COVID ha multiplicado factores como la violencia intrafamiliar, múltiples formas de violencia contra la niñez, ha vuelto a deteriorar la situación de nutrición, es una de las metas del milenio que el país no cumplió, está deteriorando la situación de salud, se ha bajado de manera alarmante el nivel de vacunación, las consultas de crecimiento y desarrollo, muchas formas de... Y ha habido un proceso muy impactante en términos de posibilidades de aprendizaje y de opciones de aprendizaje para un sector importante de la niñez. Entonces creo que allí hay un campo de acción muy importante para el Fondo Acción, para poder mostrar cómo en estas acciones asociadas al medio ambiente hay un vínculo sinérgico entre el desarrollo de la niñez y el ambiente que la debe rodear para que la niñez se pueda desarrollar, y cómo estas políticas de trabajo con la niñez, la familia, la comunidad y las instituciones para garantizar el desarrollo integral de la niñez deben tener un componente sustancial de creación de ciudadanía en los niños y en los actores que trabajamos con ellos para proteger y promover el desarrollo del medio ambiente. Ahí hay una relación sinérgica muy importante que el fondo ha constituido. Son desafíos pues, que son los que signan, digamos, el futuro del trabajo social en el país y a nivel internacional. Y esta experiencia que tiene en la cooperación, porque realmente lo que ha puesto de presente el COVID es que el modelo del individualismo, del excesivo consumo, etcétera, está llevando a que fenómenos como estos ocurran sin que los hubiéramos anticipado y a que su impacto sea mucho más devastador de lo que hubiera podido ser si se hubieran trabajado otras condiciones. Y todas estas formas de cooperación interna, de cooperación entre generaciones, de cooperación entre territorios, entre culturas y de cooperación internacional para contribuir a que avancemos en el desarrollo, a lo que hoy llamamos la cooperación sur-sur, es muy importante. Y finalmente creo que concientizar el proceso que ha seguido el fondo para formar su propia generación de relevo es muy importante para que esos próximos 20 años y los siguientes 20 años que sigan detrás mantengan esta línea ascendente de trabajo para apoyar la construcción de los territorios como construcción cultural y propicia para el desarrollo humano. Gracias, Alejandro. Como siempre, tareas difíciles. Las tareas difíciles son las retadoras. Muchas gracias. Sigo en la línea de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Hubo una iniciativa, una de esas locuras que se nos ocurrieron, que estaba destinada a buscar fondos para crear recursos, para crear un fondo para niñas, para trabajar únicamente con niñas, especialmente con niñas en Colombia. Y ahí lo que tratábamos de hacer fue un concierto, primero con Juanes y después con Shakira, para recaudar fondos. Desafortunadamente no logramos concretarlo, pero la idea que está detrás, y es tener un fondo para niñas, yo creo que sigue siendo muy relevante. En cuanto a generación de relevo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
que seguir trabajando con jóvenes, lograr descubrir nuestra Greta Thunberg y ir más allá de la educación ambiental y de los libritos de colorear y pasar a una acción política con jóvenes, a una acción política por el ambiente, por los derechos de la niñez y de la juventud, y empezar a formar esa generación de relevo de personas tan importantes como nuestros líderes actuales, como Aureliano Córdoba o Everildis Córdoba o Johairo Tuberquia, que es un líder en Vera espectacular, o Diana Mejía en Solano, Huber Carabalí en Bayamálaga, Santiago Valencia en La Plata, Víctor Garcés en Caquetá, en fin, que el profe Carlos Herrera en Pizarro. Necesitamos que haya jóvenes detrás de ellos y empezar a formar esa generación de relevo, como mencionaba Alejandro, es fundamental. La especie humana existe desde hace 300.000 años, pero Yuval Harari de nuevo dice que puede extinguirse en el 2100, en 80. Yo no creo que eso sea exageración, yo creo que estamos viendo una situación crítica en el mundo y nuestra especie pues tiene que cambiar sustancialmente sus patrones de consumo y de comportamiento frente al medio, frente al agua, y eso es un reto urgente y qué mejor que los jóvenes para que lo asuman desde ya, con fuerza. Creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el fondo en términos de soluciones de mercado, como las que presentaba Camilo, mecanismos financieros innovadores, en fin, hacer escuela. Ahí ha pasado mucha gente por el fondo que está en este momento en otras organizaciones que son ejemplares. Entonces, seguir haciendo escuela en el fondo es fundamental. Y tal vez, finalmente, dos temas críticos son energía y agua. Energía y agua son claves. Uno de los que hizo escuela en Fondo Acción fue, por ejemplo, Julián Cardona, que ahora está en TNC coordinando el área hídrica, y el fondo podría pues desarrollar también esa línea con energía. Energía es fundamental y pues de nuevo son retos grandes. Algunos también han sido identificados en el libro que les recomiendo. Excelente trabajo de Andrea Salgado, de Lula Mendoza y su equipo. Tuve el privilegio de tener un sneak preview, una mirada previa del libro y me encantó. Es una manera muy condensada y muy ágil de contar una historia de 20 años. Gracias. Gracias, José. Solo que me das pie para una cuña, y es que lanzamos Influencer por Naturaleza, buscando la movilización política de los jóvenes. Bueno. Entonces, creo que salimos hace un mes, si no estoy mal, va a crecer. Ya tendremos más noticias. Uy, felicitaciones. Más consejos. Sí, Natalia. ¿Me puede oír? Sigue, Fabio. Vale. Fabio, no puedo poner la cámara, no sé si me oyen. Sí, te oímos. Bueno, yo pienso que amplificar temas que se están haciendo, la amplificación es clave. En el fondo es la única organización colombiana operadora de fondos de GCF. Eso es un gran logro, eso no es pequeño. Yo creía que podría ser también operador de recursos del Fondo de Adaptación y eventualmente del JEF, de pequeños fondos. Eso amplía bastante el panorama. El Fondo de Adaptación tiene muy pocos implementadores en Colombia. Y así como pues, los temas de carbono están en mitigación, pues los temas de adaptación son bien interesantes, aunque gran parte de eso también es cubierto por el GCF. Pero yo creo que esto puede ser un tema de amplificación que es interesante para las acciones del fondo. Yo creo que en el libro, que también comparto con... Ya no te oímos, Fabio. Se ve tu micrófono en silencio. Pues si quieres, Natalia. Dale, Camilo, porfa. Meto la cucharada mientras recuperan a Fabio. Para mí es muy importante que todo lo que se ha venido haciendo en el fondo, toda esta
todo este tesoro en lecciones, en trabajo, en resultados que ha hecho y que ha tenido el fondo en 20 años, se puedan transmitir y pueda llegar a personas en este país que no son del medio de la conservación, que no son del medio de la cooperación internacional, que para mí es muy importante que Fondo Acción cada vez se consolide más como un referente en Colombia en términos de producción sostenible, en conservación, pero generando recursos para sus comunidades y que todas las personas puedan conocer qué es el fondo. Me parece que como decía Fabio al comienzo, hay un trabajo por hacer para que el sector privado se integre más a esta clase de esquemas. Hay un trabajo por hacer en política pública muy importante para cada vez más abiertamente exigirle a las entidades del gobierno que sean más responsables con la conservación y con las comunidades. Y el fondo está llamado a liderar este movimiento. Entonces yo sí veo un Fondo Acción mucho más líder, mucho más presente en ámbitos fuera de lo técnico y al cual puedan recurrir cualquier clase de persona sabiendo que el fondo es un referente en estos temas. Y por último, un Fondo de Acción que comparta su sabiduría y sus experiencias internacionalmente. Ya en Colombia se ha hecho un trabajo muy importante y creo que sería muy valioso poder llevar estos esquemas y todo lo que se ha aprendido a otros países que podrían aprovechar mucho de lo que ha hecho Fondo Acción. Gracias. Pues yo creo que tenemos tarea para por lo menos los próximos 10 y les agradecemos mucho. Siempre son bienvenidas las orientaciones sobre cómo mejorar. Les doy las gracias de nuevo, Camilo, José Luis, Alejandro y Fabio, por habernos acompañado. Y Margarita, quedan contigo. Gracias, Natalia, y gracias a los panelistas por esta discusión tan interesante que nos permitió de alguna manera revivir 20 años de historia. Y como lo anuncié al principio de este webinar, les vamos a dejar en nuestro link por primera vez el libro 20 años creando territorios posibles. Este ha sido un esfuerzo de todo el equipo para poder poner en algunas páginas las historias que hemos logrado recopilar durante estos 20 años. Los invito a que por favor lo visiten, nos dejen saber qué opinan, si les gusta, no les gusta, qué aprendieron y cómo podemos construir lo que hablaban al final nuestros panelistas, esa visión para los próximos 20 años. Muchas gracias a Natalia, José Luis, Fabio, Alejandro y Camilo, y los invito a que entonces pasemos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta, Natalia, es para ti. Nos han llegado por internos, nos dicen cómo lograr que esos mecanismos financieros, estrategias de sostenibilidad de proyectos productivos a largo plazo sean tomadas en cuenta por tomadores de decisión y que continúen siendo replicadas en otras regiones del país. Bueno, pues hago eco de la última recomendación de Camilo y es tenemos que ser mucho más efectivos y eficientes en comunicar las bondades que los mecanismos... No te estamos viendo. Pero me estaban oyendo, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, solo creo que es importante trabajar más en difundir la información y en ser capaces de transmitir los mensajes con la contundencia que ellos mismos tienen, pero que a veces se pierden en el modo como los comunicamos. Y de hecho, el trabajo que lideras tú, Margarita, con ProPacífico es un ejemplo de cómo llegar a más componentes de la sociedad que pueden estar interesados en estos mecanismos. Pero hay fuentes internacionales y de cooperación internacional que pueden generar fondos patrimoniales, por ejemplo, que provean financiación sostenible. Yo creo que los aprendizajes del fondo nos ayudan a construir esa base social sólida y legítima donde la actividad, perdón, que se desarrolla, se construye desde las necesidades y las visiones. Y los cooperantes deben tener la apertura para poder hacer apuestas de largo plazo como son los fondos patrimoniales. Y me ahogué, hasta aquí hablo. Gracias, Natalia. Camilo, nos preguntan también
cómo generar modelos de desarrollo económico sostenibles para las comunidades a partir de lo que hemos mostrado y lo que nos contabas durante tu intervención, el portafolio Red Más Comunitario, el proyecto con Naidiceros del Pacífico, FIMIN, los proyectos con Achiote. Yo creo que hay una biblioteca entera de conocimiento y de formas de generar esos mecanismos de desarrollo en las diferentes comunidades por región, de acuerdo a sus cultura, a sus prácticas ancestrales, y Fondo Acción está llamado a poder compartir eso en las diferentes regiones de Colombia. Lo viene haciendo, viene trabajando muy fuerte dentro de los territorios que están en sus proyectos, pero también estamos generando digamos, unos recursos donde todas las comunidades pueden ir a consultar y pueden obviamente contactar a Fondo Acción para crear y buscar recursos para su propia comunidad. Entonces, los invitamos a consultar todos estos recursos y todas estas enseñanzas que Fondo Acción está dejando en su página web, y creo que es muy valioso empezar por ahí. Gracias, Camilo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les recuerdo a todas las personas que están viendo este webinar que está siendo grabado y lo van a poder disfrutar en el canal de YouTube de Fondo Acción, y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales e Influencia por Naturaleza, que es la plataforma que Natalia les estaba contando hace un par de minutos. José Luis, acá nos preguntan qué fue lo más difícil de organizar la casa, porque en el discurso parece que al final fue una victoria, pero ¿cómo fue todo ese proceso en retrospectiva? En el libro hay una anécdota que narra Claudia Correa, y es que estábamos encerrados en una habitación, en una mesa que parecía un billar, Botero, Cristina, Claudia y yo, tratando de entender el fondo, tratando de... el fondo en ese momento era como un baloto que hacía concursos y asignaba platas. Estaba asignando más o menos $3 millones al año, en promedio. Y tercerizaba, contrataba a organizaciones muy buenas, muy pilas, que iban y trabajaban con las comunidades, con los proyectos, y se llevaban todo el crédito. Nadie sabía del fondo. A quienes contratábamos y hacían el seguimiento se llevaban pues todo el crédito, y no había ningún posicionamiento de marca del fondo. Adicionalmente, no teníamos sistema de información, el tracking de los proyectos, el monitoreo de los proyectos no existía. El fondo patrimonial, como cuenta Botero también en el libro, estoy chiveando el libro, pero tienen que leerlo, se llevaba en una hoja de Excel, lo tenía un señor en una hoja de Excel pegada con cinta pegante, o sea, era bastante precario. Yo no podía entender, no podíamos entender los cuatro cómo podía funcionar esa organización. Claramente estaba destinada a extinguirse. Cuando se acabara la plata, se acababa la organización y no había sostenibilidad de ningún tipo. Entonces, trabajar con ese equipo que permanecía, porque siempre se quedaron algunas personas del equipo anterior, ir introduciendo reglas de juego, mitos, valores, ir alineando a todo el equipo, sobre todo durante esos 4 años, exigió muchísimo, pero afortunadamente lo hicimos en equipo nosotros. Gradualmente trajimos nuevas personas, nos ganamos, como dije, la confianza del consejo directivo, y pues ese periodo terminó con un plan estratégico desde el 2005, con la fortuna de encontrar aliados afuera, como los que mencionamos, y yo creo que hacia el 2008 ya la casa estaba ordenada y estábamos listos para empezar a crecer, pero fueron 4 años duros. Fueron 4 años complicados, retadores, emocionantes. Yo me acuerdo que a los 15 días de haber llegado al fondo, sentado en esa oficina gigantesca mirando a Bogotá, a la carrera 13, decía yo, ¿por qué me vine aquí? No tengo ni idea por qué me vine aquí. Qué locura la que hice. Pero tiempo después me di cuenta que había valido la pena, y creo que todos los que han trabajado ahí también tienen la misma opinión. Muchas gracias, José. Para Alejandro tenemos una pregunta, y creo que es, ¿cómo
gestionar, dinamizar esa conexión que existe, sobre todo con los sistemas productivos y los niños, y fomentar hábitos alimenticios pues mucho mejores en poblaciones rurales de Colombia. Alejandro, ¿me escuchas? Muchas gracias por la pregunta. Dale. Sí, el ejemplo es sumamente importante porque realmente algo que hemos entendido en los últimos lustros es que el tema de nutrición, el caso por el que se está preguntando, no es simplemente el acto de comer, sino que en esto está inserto toda una tradición cultural de cómo los grupos humanos nos hemos adaptado a los contextos en los que hemos vivido, de cómo hemos identificado qué recursos existen en el medio, de cómo los podemos manejar de las maneras más positivas y, en este caso, favoreciendo la nutrición, el goce, la interacción social, etc. Es decir, a lo que me refiero es que la forma de poder hacer esto es entender que el desarrollo requiere una perspectiva integral, donde todas las cosas son dimensiones. Por eso citaba el caso de los impactos que ha tenido el COVID, que no es, digamos, para que una organización como el Fondo pudiera atender tantas dimensiones, sino cómo todas esas dimensiones están interrelacionadas. Y en ese los niños tienen un papel muy importante, porque los niños, a medida que van explorando y descubriendo el entorno, ganando confianza en su capacidad de actuar en el fondo, de enriquecer las cosas, por esa seguridad que le da el tener un vínculo con sus cuidadores, con sus protectores, con sus familias, que les permiten explorar y encontrar y identificar nuevas cosas. Y a medida que van internalizando todo eso que van descubriendo, que van construyendo, van enriqueciendo el entorno. Por ejemplo, en este caso del COVID, es como lo que se estaba planteando mucho en función de la niñez, era la necesidad de protegerlos para que no se contaminaran y la necesidad de que siguieran aprendiendo, que tuvieran acceso a la educación. Pero no se estuvo viendo en la primera parte de todo este proceso la importancia de que los niños entendieran qué era lo que estaba generando y las niñas este proceso y cuáles eran sus propias responsabilidades. Y los niños lo entendieron más rápido. Creo que a muchos nos llegaron incluso memes y cosas por internet. Por ejemplo, esta niña que sale, abren la puerta a los papás que llegan de fuera de la calle y el papá se bota a abrazarla y la niña le dice, no, lavarse las manos, lavarse las manos. Es decir, los niños son exploradores, pero también son constructores de nuevas formas de relacionar y ayudan a entender todos estos procesos. Entonces, creo que el fondo está avanzando en algo que en el país todavía es precario, que es la integración de la perspectiva en el desarrollo sostenible, de la perspectiva del desarrollo humano, de los derechos, con todo el tema del medio ambiente y la construcción económica, en los términos que estaba planteando Camilo, ¿verdad? Entonces, hay una labor pedagógica para la incidencia en política muy importante por las fracturas que se viven a nivel de la institucionalidad. Gracias, Alejandro. Natalia, nos preguntan que cuál es tu visión para los próximos 20 años. Ya nuestros panelistas, José Luis, Alejandro, Camilo, Fabio, nos contaron ellos qué se imaginan, pero quieren conocer tú cómo ves al Fondo Acción en los próximos 20 años. Pues las tareas que tenemos enfrente se multiplican y se agudizan. Y siento no ser la más optimista, pero viendo cómo se quema Australia, cómo se quema la Amazonia y cómo se quema la tundra, creo que tenemos que superdimensionar nuestro trabajo para que lleguemos a más lugares, para que lleguemos con más contundencia. Y si miramos el lado de niños y niñas, pues la crisis es aún peor, como nos la estaba señalando Alejandro. Entonces, tomemos esa urgencia y que sea el motor de lo que tenemos que hacer para trabajar con más dedicación, con más eficiencia, porque creo que recursos humanos y económicos
están disponibles en la sociedad colombiana y lo que tenemos que hacer es canalizarlos de maneras eficientes, de manera que le lleguen directamente a los territorios donde tenemos que tener efectos rápidos. Las cosas no se pueden demorar 2 y 3 años, porque cuando pasen 2 y 3 años ya los niños dejaron de ser niños, pasó su momento de mayor crecimiento cognitivo y los ecosistemas han desaparecido. Específicamente creo que tenemos que seguir siendo muy fuertes en la consolidación de sistemas sostenibles con los 3 pilares: el financiero, el social y por supuesto el del capital humano y capital natural, que son la base para que los ecosistemas funcionen y la sociedad humana funcione de manera más armónica. Todo esto suena muy poético, pero creo que tenemos las herramientas y tenemos la capacidad de aprender y lanzarnos al agua, como dice José Luis, como se lanzó el fondo en el 2009 al mundo red y al mundo de carbono. Entonces, los 20 años serán de nuevas cosas, nuevas experiencias, algunas nos saldrán bien, otras puede que no tanto, pero siempre aprenderemos de ellas, pensando que el valor de Fondo Acción como entidad, como un fondo que invierte en medio ambiente y niñez, y su secreto está en ser sostenible y garantizar que las iniciativas en las que invierte también lo sean. Natalia, mil gracias, y a todos nuestros panelistas, de nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros pues sus experiencias, sus historias y conocer cómo fue que se creó el Fondo Acción y lo que es hoy. De nuevo, los invitamos a que conozcan el libro 20 años de historias de territorios posibles, que lo lean, los invitamos a que lo compartan con los aliados, con los donantes y con las personas que ustedes creen le puede llevar ideas o les puede detonar nuevos proyectos y programas. Les quiero agradecer por este espacio. Les recuerdo que todo va a estar disponible en la página web de Fondo Acción y en las redes sociales de nuestra organización. Gracias a todos ustedes. Recuerden que estaremos enviando a sus correos electrónicos una breve encuesta sobre este espacio, el cual es muy importante para nosotros conocer sus opiniones. Me despido por este año. Con este damos cierre a la serie de webinars de Territorios Posibles. Le agradezco a todo el equipo que estuvo detrás de cámaras haciendo lo posible y a todas las personas de la organización del Fondo Acción que se pusieron la camiseta para al final hacer de estos espacios una oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.